Hola, en esta ocasión vamos a hablar un poquito de una nueva cantidad llamada torca. Ok, antes de empezar con fórmulas y con productos vectoriales y cosas por el estilo, vamos a definir qué es la torca, conocida también en ocasiones como momento de giro. Incluso llegué a escucharla como momento de fuerza. Tiene tal vez algunos otros nombres, pero no los recuerdo. Uno de los más conocidos es justamente torca. ¿Qué es la torca? La torca se va a definir como la capacidad que tiene una fuerza para modificar el estado rotacional de un cuerpo rígido. Sí, suena extraño. ¿Cómo traduciríamos esto al español? Es muy simple. Es la capacidad que tiene una fuerza para poder poner a girar un cuerpo, para detener su giro, para aumentarlo o para disminuirlo. Todo esto gira en torno a dar vueltas. Por eso está involucrada la palabra rotacional en la definición de torca. Pero creo que va a ser necesario poner algunos dibujitos antes de seguir con las explicaciones. Muy bien, vamos a partir de cualquier objeto rígido. En este caso he dibujado esta barra, pero bien puede ser una varilla, una viga, una tabla, casi cualquier cosa que se imaginen ustedes. No necesariamente con esta forma alargada, podría ser un objeto extendido o cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, esto simplifica un poco la explicación. Bien, tenemos entonces este objeto alargado y bueno, vamos a fijarlo de algún punto. En este caso se me ocurre que lo voy a fijar del extremo. Digamos que lo atornillé al pizarrón y entonces lo que puedo hacer es moverlo de modo que gira en torno a ese eje. A ese punto en torno al cual va a girar nuestro objeto rígido le vamos a llamar eje de giro. Eje de giro. La colocación del eje de giro puede ser totalmente arbitraria, es decir, yo lo puse acá, pero lo pude haber puesto por acá, o considerar que mi eje de giro está en algún punto por fuera de ese objeto. En algunas situaciones o ejercicios que se van a encontrar, el eje de giro es muy obvio, puede ser una bisagra, puede ser un pivote, puede ser cualquier cosa. En este caso, pues me imaginé que era un tornillo, o un clavo o una especie de algo que hace que mi tabla o que mi varilla pues gire en torno a él, ¿no? En otras ocasiones no va a ser tan obvio y vamos a tener la libertad de poder proponer lugares para ese eje de giro. Pero bueno, créanme que en el 99% de las situaciones va a ser muy obvio dónde está. En este caso yo ya lo dibujé y bueno, primera definición, eje de giro es el punto en torno al cual va a girar nuestro objeto. Bien. Ahora, vamos a aplicarle una fuerza a este objeto, digamos por acá, una fuerza F. ¿Qué es lo que va a hacer esta fuerza F cuando yo la aplique a este cuerpo? Pues evidentemente, a ver, vamos a ponerlo con un plumoncito, digamos que el objeto es el plumón. Si yo tiro de él en esta dirección, lo que voy a conseguir es que este plumón comienza a girar. Esta fuerza entonces está modificando el estado rotacional de este cuerpo. Bien, por lo tanto esta fuerza va a generar una torca que vamos a representar con el símbolo tau. Tau es una letra griega. Por si no la dibujé bien, la voy a poner, no sé, tal vez por acá o en algún punto por ahí, o repetida en muchos puntos de mi pizarrón, para que pues vayan viendo cómo es esa letra o ese carácter. Bien, antes de escribir la fórmula para calcular esta torca o este momento, voy a definir un par de cosas más. Primero, ya que tengo bien puesto mi eje de giro, lo que voy a hacer es trazar un vector. Es más, lo voy a poner tal vez con otro color. Creo que todavía pinta el verde. Vamos a probar. Sí, todavía pinta. Excelente. Entonces voy a trazar un vector que vaya de mi eje de giro justo al punto donde se está aplicando la fuerza. En este caso sería de aquí a acá. Y a ese vector le voy a llamar el vector R. Muy importante al momento de realizar problemas que tengan que ver con torca. Fíjense, el vector R es un vector que va del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza. No va
a la punta de la flecha de la fuerza, va al punto donde se aplica la fuerza. En este caso sería equivalente a que la fuerza la hubiera dibujado así, o que la hubiera puesto, digamos, así. Para cualquiera de estas dos ubicaciones de la fuerza, el vector R hubiera quedado exactamente ahí. Vamos a borrar esta que está en color verde porque tal vez no es lo más adecuado en este momento para mi explicación. Entonces, segundo elemento importante, el vector R, que va del eje de giro al punto donde yo aplico mi fuerza. Digamos que, por poner otro ejemplo, pongo aquí otra fuerza, fuerza 2. Entonces mi vector R iría de aquí a acá, que es de donde estaría saliendo la fuerza. Y de nuevo voy a intentar borrarla, aunque este plumón ya parece permanente. Bueno, después de haber hecho ejercicio borrando ese plumón que no se quería borrar, vamos por el siguiente elemento importante para poder determinar la torca. ¿Qué es lo que voy a hacer una vez que ya tengo identificados el vector R y el vector F? Voy a colocar el vector R y el vector F de modo que salgan del mismo punto. En este caso significaría que mi vector R lo voy a trasladar para acá. Lo voy a dibujar con azul y con línea punteada porque esto es un proceso que se puede hacer mentalmente. No es que necesariamente tenga yo que redibujar el vector R por acá. Esto lo vamos a imaginar. Este sigue siendo R, solo que ahora sale del mismo punto de donde sale F. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque entre el vector R y el vector F se va a formar un ángulo. Nos interesa el ángulo más pequeño que se forme entre ellos dos, que en este caso sería este, y que vamos a llamar alfa. Esta noción del ángulo más pequeño entre dos vectores ya la habíamos comentado en un video anterior sobre producto punto y creo que también sobre producto cruz, así que no les va a parecer extraño. Siempre mentalmente vamos a imaginar ese reacomodo de los vectores de modo que podamos encontrar ese ángulo alfa. Bien, entonces ya ubicamos el ángulo alfa, el vector R y el vector F. Ahora sí, vamos por las fórmulas. La torca generada por esta fuerza F está definida de la siguiente manera. Tau igual a R cruz F. Es un producto cruz entre dos vectores. Bien, ahora normalmente en los problemas más sencillos no vamos a tener que hacer el producto cruz como tal. Lo que nos va a interesar más que nada es la magnitud de este producto cruz. La magnitud de la torca va a estar dada pues justamente por la magnitud de este producto que ya la habíamos visto también en un video anterior. Sería RF por el seno del ángulo más pequeño que se forma entre esos dos vectores. Estas serían las dos fórmulas importantísimas para poder determinar la torca generada por una fuerza dada. ¿Qué necesitaríamos? Evidentemente la magnitud de la fuerza, la distancia que hay entre el eje de giro y el punto de aplicación de la fuerza, y el ángulo que se forma entre el vector fuerza y el vector R. Y listo, sería demasiado sencillo. Ahora bien, de aquí también podríamos sacar las unidades para la torca. La torca se va a medir, tal vez lo debería poner con azul, en newtons, que es la unidad de fuerza, por metro, o newtons metro. Esas serían las unidades de la torca. Ahora bien, antes de pasar a hacer un ejemplo muy sencillo para ver cómo se aplican estas bonitas fórmulas, hay una última cosa que comentar. Si se dan cuenta, hay dos maneras en las que puede girar este objeto en este ejemplo, y en general son las dos maneras en las que podría girar cualquier objeto. O puede girar en el sentido en el que giran las manecillas del reloj, o puede girar en contra de ese sentido, digamos hacia acá. Para los problemas de torca o de momento de giro o momento de fuerza, lo que se tiene como convención es que cuando una fuerza hace girar a un objeto en el sentido de las manecillas del reloj, la torca debe tener un signo negativo. Y cuando el objeto hace girar, y cuando la fuerza hace girar al objeto en sentido contrario al de las manecillas del reloj, la torca tiene un signo positivo. Ese detalle siempre debemos tenerlo en cuenta al momento de hacer nuestros ejemplitos o nuestros ejercicios.
porque por un signo se nos puede arruinar la vida. Bien, ahora sí, vamos a hacer un pequeño ejemplo muy sencillo para que vean cómo se aplica esto. Ok, aquí está el ejemplo. Tenemos una barra que tiene una bisagra que la fija de modo que puede girar en torno a ella. Y bueno, se le aplica esta fuerza de 60 newtons que va verticalmente hacia arriba, y ya nos dijeron que este ángulo que se forma entre la fuerza y la barra es de 115 grados. La fuerza se aplica a una distancia de 1.3 metros medida a partir del eje de giro o de la bisagra hacia el punto de aplicación. La pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la torca? Bueno, la torca generada por esta fuerza. Bueno, vamos a seguir los pasos que describí anteriormente para poder resolver esto muy sencillo. Primero, el vector R. Nuestro vector R estaría colocado aquí, ¿cierto? Bien, ahora voy a extender la línea para imaginariamente trazar mi vector R hasta acá, de modo que el vector R y el vector F salgan del mismo punto, que sería este punto de aquí. ¿Cuál es el ángulo más pequeño que se forma entre F y entre R? Pues sería justamente este ángulo de acá. Entonces yo no quiero el ángulo de 115 grados, quiero el ángulo que está acá. Este va a ser alfa. Ese ángulo es muy fácil de obtener. ¿Por qué? Yo sé que esta línea me marca los 180 grados medidos de aquí a acá o medidos de aquí a acá. Entonces a 180 lo único que tengo que hacer es quitarle 115 grados y con eso voy a obtener el valor de alfa, lo cual nos da unos 65 grados. Bueno, ya tengo entonces la magnitud de F, ya tengo la magnitud de R, que es justamente los 1.3 metros, y ya tengo el ángulo alfa formado entre ambos vectores. Ya puedo determinar la torca. Vamos a ponerlo por acá, bien simple, como R, que es 1.3 metros, por F, que en este caso son 60 newtons, por el seno de 65 grados. Eso, si lo metemos a la calculadora, nos va a dar un total de 70.69 newtons metro. Bien, antes de dar el problema por terminado o el ejemplo por terminado, necesitamos verificar que el signo sea el correcto. Analicemos un poco la figura. Aquí está nuestra bisagra o nuestro eje de giro y la fuerza la estamos aplicando hacia allá arriba. Por lo tanto, podemos utilizar nuestro plumón y bueno, jalarlo acá. Esto nos daría un giro en este sentido, que es el sentido contrario al de las manecillas del reloj. Entonces le corresponde un signo positivo. Perfecto, ahora sí, esta ya es la respuesta. Esta es la torca o la magnitud de la torca generada por esa fuerza sobre este sistema. Si se dan cuenta, es extremadamente sencillo. Bueno, espero que les haya servido el video, que hayan aprendido algo. Esperen más de este tema porque hay muchísimo que hablar sobre torca. Y bueno, nos vemos en un siguiente ejercicio.